Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de diciembre del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y compartir este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces. Pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántas veces, lo dice San Pablo en una de sus epístolas, una carta a los tesalonicenses, pedimos siempre la salud a nuestro Señor, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, la plenitud del ser. El único que lo puede hacer es el médico integral, el que atiende todos los costados de la vida, el que es la vida, el que nos comunica la vida, el que nos satisface desde la vida, con la vida y vida verdadera, cierta, eterna, definitiva, vida en el amor. Fíjese en este caso, aquí el Señor, va al mar de Galilea, zona donde frecuentaba, sin duda, y ahí se subió a un monte, y ahí acudía la gente había oído hablar de Jesús, lo había escuchado, creían en Jesús, muchos les resultaba convincente, no como la de otros maestros, supuestamente académicos, según el criterio propio que tienen de sí mismos. No, en Jesús veían otra cosa. Veía aquel que les hablaba como el que tiene autoridad, el que los hacía crecer en el conocimiento, el que miraba que crecieran ellos, que aprendieran, que entendieran. No buscaba destacarse, florearse delante de ellos, con un conocimiento así abrumador. Muy por el contrario, el Señor se ponía siempre al servicio de todos. Por eso tantos acudían a Él. Y le llevaban los enfermos también. El Señor curaba a los enfermos, sí, curaba el alma, curaba el cuerpo, curaba el espíritu. Fíjese, lisiados, ciegos, mudos, sordos, paralíticos,
todos eran puestos a los pies del Señor. Y el Señor los curaba a todos. ¿Y qué se producía entonces? Sí, lo que naturalmente se produce, el asombro de la gente al ver que se producía lo increíble, lo imposible para el hombre. Fíjese, los ciegos veían, los paralíticos andaban, los mudos hablaban, los sordos escuchaban. Bueno, esto era una verdadera curación, ¿no es cierto? Pero independientemente de esto, uno dirá, bueno, humanamente hablando, para aquel que padece una discapacidad grave, esto es lo más importante. Esto es muy importante. Pero más importante aún, y causa de que esto acontezca, es precisamente la recepción de la palabra que nos va a hablar el Señor. Él es la palabra que es para la vida. Que el encarnar esa palabra es vida para nosotros. Y vida plena, eterna, definitiva. Hacía todo el Señor. El Señor era integral en todo aquello que hacía. Y fíjese que después de ese sermón, solemos decir o hablar a propósito de nuestro Señor, en la zona más alta donde se eleva el monte. El monte tiene, no vamos a ingresar ahora en el terreno alegórico y anagógico de la interpretación, quedémonos en un hecho de acuerdo a cómo está relatado, simplemente, ¿no?, para subrayar algunos aspectos que, ahora que comienza este año litúrgico, vamos a ir profundizando a medida que transcurre el transcurso de este año y vamos viendo todas las lecturas, ¿no?, que el magisterio de la Iglesia nos va proponiendo. Pero aquí en este caso, fíjese, el lugar más elevado, el discurso público más notable que habló Dios por Cristo Jesús a la humanidad, lo que se llama habitualmente el Sermón del Monte. Está explicitado en este mismo Evangelio de Mateo. Por eso comenzamos diciendo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Si buscamos primero el reino de los cielos y su justicia, bueno, aquí vamos a ser verdaderamente saciados. De aquí el Señor procede a ingresar en tres aspectos de la sanación plena. Fíjese, leímos por ahí que se destacaba las 3 C, ¿no? Cuidar, curar, compartir. Esto hizo con los suyos. La curación, sí, ahí está. La plenitud de la curación, todo el ser. La curación que lleva a la vida, la curación que es definitiva. Sin pastillas, sin ningún medicamento, sin ningún fármaco, que son muy útiles, sí, cuando uno está enfermo, pero acá en este caso lo del Señor es distinto, es otra cosa. Cura con la palabra el Señor. Y cuida siempre de los suyos. Está atento a cualquier declinación que podamos tener. Y aquí en este caso, fíjese, habían pasado ya 3 días que estaban con él en un lugar que era un lugar, bueno, solitario, ¿no es cierto? Y el Señor dice, van 3 días, no han comido nada, habrá que darles de comer, no sea que por el camino desfallezcan. Claro, por el camino. ¿Cuál es el alimento sustancial que nos suministra el Señor? Y uno diría, sí, el pan. Sí, el pan de la palabra. Él mismo es el alimento. Él mismo se da como alimento. Claro, los discípulos, apelando a la humana lógica, por supuesto, esgrimieron un argumento que es muy propio, ¿no es cierto?, del ser humano. Sí, pero acá nosotros, son muchas personas que estaban ahí, era una multitud, y disponían apenas de 7 panes y algunos peces. Y el Señor les dice, denle de comer. Claro, ¿con qué le van a dar de comer? Acá es un lugar solitario, apartado, no hay donde ir a comprar. Creo que además no tenían plata para comprar alimentos para tanta gente. Pero el Señor les dice que le den de comer. ¿Cómo hacen entonces?
¿A dónde está la fuente de donde los discípulos van a recibir el alimento para que no desfallezcan en el camino? Y del mismo Señor, del amor del Señor. ¿Qué les dice Jesús entonces? Denme los 7 panes y los peces. Y el Señor da gracias a Dios, se dirige al Padre. Y los 7 panes entonces se multiplican desde el amor, desde el único lugar de donde puede haber una multiplicación para el compartir. Compartir, dijimos, cuidar, sí, cuidar. Ya curó el Señor, ahora hay que cuidarlos, hay que curar la salud. La palabra es curativa por la fe que engendra. Pero para el camino hay que estar alimentado para no desfallecer, para la encarnación de esa palabra. Entonces necesitamos un alimento, pero un alimento apropiado. ¿Cuál es el verdadero alimento? Lo dice el Señor también. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El Señor es el mismo alimento. Él es el todo y en todos. Y entonces se produce el compartir de los panes. 7 es un número que conocemos, la intencionalidad que encierra bíblicamente hablando desde esa numérica divina el 7. Es lo pleno, lo completo, lo perfecto. Y el Señor da gracias a Dios y aparece el alimento y esos 7 panes alimentan a la multitud. Y el Señor le da a sus discípulos para que ellos a su vez se lo den a las personas que estaban ahí. ¿Ve? Usted, yo, todos los que escuchamos, creemos a la palabra, curados por la palabra, cuidados en esa palabra, recibimos el alimento. Cuando usted acude a la Eucaristía, ¿qué recibe? El alimento, el cuerpo y la sangre del Señor. Y usted puede emprender el camino vitaminizado, divinamente. No está débil, está fuerte ahora. Tiene el alimento adecuado para el camino que lo va a llevar a la vida, conducido por el mismo Señor que lo va a pastorear, lo va a guiar. Y así se produce entonces la salud plena, total y definitiva, la eternidad, la vida en la eternidad. A eso nos lleva el Señor. Palabra, cuerpo y sangre, alimento, vida, vida plena, libertad, vida en libertad. Conoceréis la verdad os hará libres. Una vida en libertad, en plenitud de libertad, como la que no conocemos. Y la empezamos a conocer cuando empezamos a escuchar la voz del Verbo de Dios, la palabra sanadora. A partir de la fe, que es por esa palabra precisamente. Y el Señor completa, si dijimos maestro integral, claro, completa. Toda la salud que vino a traernos lo hace Él, integralmente. Pero ojo, tenga en cuenta esto, usted es el que va a participar, el Señor no precisa curarse, ¿eh? En realidad viene a curarnos a nosotros. Por eso la salud la lleva a cabo Él es el médico. Y nos cura, nos cuida, nos comparte la vida eterna. Todo lo hace Él, con nosotros y para nosotros, pero no sin nosotros. No olvide la parte que a usted le corresponde. ¿A quién le dio el alimento multiplicado por el amor para que diese de comer a la multitud? A sus discípulos. Usted es discípulo. Haga su papel, haga su parte. Su parte en el amor, su parte en el cuidado del otro, del prójimo. Así lo quiere el Señor y así tenemos que hacerlo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando, quizás por lo que ha vivido uno, al ver a los demás, la cara, sus actitudes, se va dando cuenta de la necesidad que se tiene de conocer el amor de Dios, de sentir el amor de Dios, de vivir el amor de Dios.
y a veces uno se olvida que el que hace todo es Dios. Y se quiebra la cabeza pensando cómo poder ayudar si no tiene uno, entre comillas, nada para ayudar. Pero se olvida uno de que quien lo hace todo es Dios y que lo único que nosotros tenemos que poner en las manos de nuestro Señor es la disposición de ayudar, y Él hará el trabajo, porque así es, Él lo hace todo. Lo hace todo y en todos. Que seamos uno, un miembro de ese todo, de esa totalidad de vida, que es obra del Señor, autor de la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de salud, tu espíritu de vida, tu espíritu de plenitud. Tu perdón, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. En ti sabemos que lo tenemos desde el amor con que nos amas y con que nos curas, nos cuidas y nos compartes la vida. Y lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.